Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y todes. Bueno, les personas que estuvisteis ayer en la presentación del libro de Anita, sí, somos otra vez una y yo, ¿vale? Bueno, quiero empezar con los agradecimientos, como no puede ser de otra manera, a la Semana Negra por dejarnos siempre espacio para venir a contar nuestras cosas y nuestras aventuras. A la Fundación Juan Muñiz Apico de Comisiones Obreras de Asturias, como no podría ser de otra manera. Y una cosa que se me olvidó ayer, entonces tengo que agradecerlo doblemente, a el magnífico cartel que visteis en redes sociales anunciando los actos de ayer del libro de Anita y de hoy, que lleve a Zagra, y es una maravilla ese cartel. ¿El qué? Que está al revés el libro. Mira, de verdad. No, hay mucha gente aquí con mucha gana de broma, así que vamos a ver si empezamos. Bueno, por supuesto, dar les gracias a todas las personas que nos acompañáis. Muchísimas gracias de verdad, porque yo entiendo que lle un domingo y la víspera de ir a trabajar, hay mucha cosa que hacer y lle de agradecer que estéis aquí con nosotros y con nosotros. Bueno, vamos a presentar el libro Sindicalismo de clase en dictadura y democracia, que lle la historia de Comisiones Obreras de Asturias. Quiero agradecer sobre todo a los autores del libro, porque la cantidad de trabajo, el volumen de documentos, de archivos que tuvisteis que cortejar, pues evidentemente para concentrarlos en este libro tuvo que ser un trabajo ingente que no me podría yo ni imaginar. Tenemos aquí a dos de los compañeros que hicieron este magnífico trabajo, que son Héctor González y Rubén Vega. Rubén Vega, por presentároslos un poco, para que sepáis de quién estamos hablando, Rubén Vega es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo y director del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Está muy ligado a nuestra fundación, a la Juan Muñiz Apico, porque en su momento fue quien la dirigió. Has escrito sobre la historia del movimiento obrero, las huelgas del 62, la historia de comisiones, sobre Juanín, sobre Anita. Y además yo lo que puedo decir de Rubén es que no solamente le gusta meter les narices entre los libros, los archivos y demás, sino que gusta meter les narices en todas las actividades y todos los movimientos sociales que hay, porque podéis encontrarlo y podéis verlo en cualquier manifestación, concentración, y es muy fácil poder saludarlo. Héctor González Pérez es doctor en investigaciones humanísticas por la Universidad de Oviedo y profe de secundaria, que me mola a mí eso mucho por el vínculo con la gente joven, me encanta. Has escrito, junto a Rubén Vega, el libro sobre Anita Sirgo, y tiene uno anterior sobre un histórico también de comisiones y del Partido Comunista, Vicente Gutiérrez Solís. También activista sindical y activista social. Ya os digo que este lujazo de mesa, bueno, también Ana María está para callar. Ana María también está siempre metida en algún trabajo, en alguna concentración, alguna manifestación. Ana María García fue secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias y ha sido la última presidenta de la Asociación Paz y Solidaridad, que trabaja en la ayuda a la cooperación y el desarrollo, y del que somos parte las personas afiliadas, todas las personas afiliadas a comisiones obreras. Con nuestra cuota también ayudamos a quienes tienen menos. Yo, como os decía, no quería echar mucho tiempo en la presentación. A Unai Sordo también lo conocéis porque viene todos los años a la Semana Negra, colabora muchísimo con las comisiones obreras de Asturias,
Yo creo que te podemos dar doble nacionalidad también, sin problema. Y bueno, es el secretario general de Comisiones Obreras y máster del Universo y muchísimas cosas más. Entonces yo sin más os doy la palabra a vosotros y vosotres, teniendo en cuenta que nos vais a explicar el libro, que sois historiadores y que muchas veces eso conlleva que perdáis muchos amigos y amigues por el camino. Entonces yo espero que bueno que con este libro no hagáis más sangre. Nada, muchísimas gracias por el trabajo y vienen a vos a vosotros. Oyes, ahora sí. Bueno, si vamos a perder amigos, probablemente la primera vía de pérdida de amigos sea todos los nombres que falten en el libro, ¿no? Y eso, yo no pensaba hablar de eso, pero se puede explicar. Bueno, este libro, para mí, para los otros dos autores no, pero para mí, digamos, una secuela de un libro anterior que sacamos, va justo ahora 30 años, una historia de Comisiones Obreras de Asturias en la dictadura y en la democracia, en la transición y en la democracia. Bueno, lo primero que había que plantearse era, no vamos a hacer el mismo libro con un apéndice, hay que hacer un libro diferente. Quien tenga el otro, que además está descargable por ahí en internet, y vea este, ya se verá que no se parecen casi nada. Traten del mismo asunto, pero parecense poco. Bueno, una de las cosas, a propósito de los nombres, que no se me fue el hilo, y es justamente eso. En el otro aparece gente que en este desaparece. ¿Por qué? Porque lo que ya está contado en el otro libro, lo que hacemos es situarlo en un contexto más general, intentar situar el caso asturiano en el contexto del conjunto de las comisiones obreras en España, intentar buscar algunas claves que expliquen la singularidad o las líneas maestres y no contar en detalle una historia que ya está contada. En realidad en dos libros, porque hay otro más, una obra colectiva que yo coordiné sobre el movimiento obrero asturiano bajo el franquismo, que también cuenta eso. Y por lo tanto, el grueso del libro está dedicado a periodos más recientes, a periodos que arranquen justo de estos últimos 30 años, los años 90 y lo que llevamos del siglo XXI. Y eso estaba en barbecho, estaba por explorar. Por lo tanto, no estamos ante una segunda versión de aquel libro, sino ante un libro bastante diferente, aunque yo sea autor de los dos, en este caso con dos acompañantes. Bueno, el libro y una obra de encargo. Es decir, en realidad la culpa de este libro y de Zapico, que está por ahí, el secretario general de Comisiones de Asturias, que se empeñó en que hiciéramos el libro, porque, he de confesar, yo me resistí, no quería. Así que de los errores la culpa ya es nuestra, pero de los méritos la culpa en parte ya de Zapico. Y no digo esto por hacer la pelota, al contrario, obligóme casi a hacer un libro que no me apetecía hacer, sino por reconocer algo que me parece justicia, que lleve una obra de encargo que edita la Fundación de Comisiones Obreras de Asturias, que lleve un encargo de Comisiones Obreras de Asturias, pero que está hecha con absoluta libertad de criterio de los autores. Absoluta. No es la primera vez que me pasa, porque va 30 años cuando salió el primer libro. Aquel libro me lo había encargado Emilio Huerta Triqui, y quiero aprovechar este momento para acordarme de él. Triqui era el secretario general de Comisiones Obreras. Yo no tenía currículum de nada, excepto un libro sobre la corriente sindical de izquierda, en el que Comisiones Obreras no salía muy bien parada. Pasaron y el libro, para que tomara un criterio de si me encargaba o no me encargaba una historia de Comisiones Obreras, leyólo y dijo textualmente: quedamos mal, pero hay que joderse, porque es verdad. Y me encargó el libro. Y no solo me encargó el libro, yo conservo un pósit en algún sitio en casa, manuscrito de Triqui, antes de que el libro estuviera escrito, diciendo ya a alguien de la ejecutiva: de lo que escriba este rapaz no se toca ni una línea. Bueno, me volvió a pasar 30 años después con Comisiones Obreras. Y es digno de mención porque creo que es digno de reconocimiento el que haya un encargo que respeta el criterio profesional de los historiadores, la independencia de criterio. Esa independencia va hasta el extremo de que Héctor ni siquiera es militante del sindicato, bien de la órbita del anarcosindicalismo, y
yo, digamos, tengo una vinculación con el sindicato que fundamentalmente viene a través de la Fundación Juan Muñiz Zapico, que en su día dirigí y con la que sigo colaborando hasta el día de hoy. Y el tercer autor, que no está aquí, Carlos Gordon, porque ya autor a la fuerza. Él de hecho ni siquiera lo sabe. Cuando vea la noticia del libro va a enterarse de que ya autor. Carlos y un poco peculiar, pero Carlos tiene una relación muy vieja con la Fundación Juan Muñiz Zapico porque hizo su tesis adscrito a la Fundación conmigo como codirector cuando yo era director de la Fundación, hacía 20 y muchos años. Tanto Héctor como yo consideramos que Carlos debería figurar como autor, aunque él había dicho que no quería ser, porque aunque él no haya autor de la redacción definitiva de ninguna parte del libro, sí trabajó fuentes y hizo borradores sin los cuales nosotros no hubiéramos sido capaces de llegar a tiempo y de acabar este libro. Y por lo tanto consideramos de justicia que Carlos aparezca como autor, aunque él no lo sepa. Y no lo dijimos porque lo conocemos. Sabemos lo que hubiera dicho. Y hubiera dicho que no. Entonces, y autor a la fuerza. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Bueno, nosotros, digamos, nos acercamos a este tema con una mirada de historiadores, pero no tenemos nada de neutrales, ¿no? Es decir, estamos del lado del sindicalismo de clase. Pensamos que el sindicalismo de clase hace mejor a las sociedades en las que vivimos, incluso hace mejor a los militantes sindicales que son genuinos. No pensamos que esté exento de vicios y de defectos y de errores, muy al contrario. Podemos llegar a ser muy críticos, pero sabemos de qué lado estamos. Y en eso, ayer que se celebraba un acto sobre el libro que escribimos sobre Anita Sirgo, tenemos el mismo instinto de saber quiénes son los nuestros y de qué lado estamos. Y eso procuramos no lo perder. A partir de ahí, trabajamos como historiadores. Y eso hace que, pues posiblemente, no todo lo que escribimos sea del gusto de quienes nos lo encargaron, incluso del propio Zapico que nos lo encargó, pero ese y el pacto. ¿De qué trata el libro? Bueno, como el propio título dice, Comisiones Obreras de Asturias, en los últimos, no es fácil datar el origen, pero los últimos 60 años. No es fácil y sí es fácil, porque, como sabéis, Comisiones Obreras de España, es decir, las Comisiones Obreras tienen un mito fundacional que está radicado en la mina La Camocha y en enero del 57, cuando se formó una comisión que negoció y ganó una huelga. Para todos los que estéis muy orgullosos de eso. Y es mentira, ¿eh? O sea, y es verdad que hubo una comisión, y es verdad que hubo una huelga, y es verdad que la ganaron. Y es mentira que allí haya nacido Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras en realidad no nació en ninguna parte. Es y el nuestro portal de Belén. Pero realmente, y un mito. Es decir, que de hecho no conseguí encontrar el documento en el que los militantes de Euskadi, yo creo que en el segundo Congreso Confederal o en el tercero, consiguieron que se aprobara una resolución diciendo que había habido comisiones en Euskalduna y en la huelga del metal de 56 anteriores a la de La Camocha. Y es verdad, pero tampoco nació en Euskadi, ¿eh? No. Es decir, Comisiones Obreras no nacen en ninguna parte porque son un fenómeno espontáneo y natural, por otra parte, de trabajadores que necesitan portavoces que los representen y que no se fíen o no tienen representantes o no se fíen de los que tienen. Los representantes del sindicato vertical no ellos valían y por lo tanto se formaban comisiones no necesariamente elegidas, simplemente los que tenían arrestos para dar la cara en nombre de los compañeros, que eran extraordinariamente representativos porque había que tenerlos bien puestos para hacer eso, ¿no? Así nació aquella comisión y muchas otras antes y después, pero esa hay una historia muy bien contada. Ese hay un relato que luego contó Marcelino Camacho en sus charlas desde la prisión y contó Horacio Fernández Cincuanzo y otros, y finalmente una historia bien contada tiene una fuerza casi invencible. Así que nos ocupamos de aquella comisión y de dilucidar qué fue lo que pasó y por qué esa comisión se convirtió en un mito fundacional y en un lugar de memoria. Mira, La Camocha acaba de ser declarada lugar de memoria y, por lo tanto, seguramente seguiremos escarbando en la historia de ese pozo minero y también de ese origen de comisiones, ¿no? Bueno, lo que andando el tiempo llega a ser un sindicato de clase en toda España y también en Asturias y una organización de fuerte implantación, era, cuando yo escribí el otro libro, va 30 años, algo muy, muy diferente de lo que ya es el sindicato ahora. Y tengo que reconocer que el libro que no quería escribir me ayudó a tener una idea bastante más cabal de qué Comisiones Obreras en el 2025, ¿no? Porque el sindicato que yo estudié en los años 90 era un sindicato de paisanos.
era un sindicato de mineros y de metalúrgicos, de siderúrgicos, de obreros navales, de trabajadores del metal de distintos pelajes, bastante menos de trabajadores de la construcción, de ferroviarios, de paisanos. Hasta tal punto, y esto dedicamos bastante atención a eso, que durante bastante tiempo no tienen ni una Secretaría de la Muller o una Secretaría de Igualdad. ¿No os parece que sea necesario en la Ejecutiva ocuparse de ese tema? Y la presencia femenina tiende incluso a disminuir, porque los sectores más feminizados, como el textil, están desapareciendo y hay una presencia mínima en los órganos de dirección. Bueno, hay uno de los anexos donde reflejamos cuál es la composición de todos los órganos de dirección de Comisiones Obreras de Asturias, tanto territoriales como de rama, como las fundaciones, y no hay más que verlo. Es decir, con la excepción de la Federación de Industria, que tiene un sesgo todavía comprensible por el peso que tiene el metal y la composición de la fuerza laboral en el metal, el resto de las organizaciones son o paritarias o mayoritariamente femeninas. Eso pasa en la afiliación, es decir, en la base del sindicato, y pasa en los órganos de dirección, y pasa incluso en las secretarías generales y en la Unión Regional, que ya también la Ejecutiva lleva un órgano paritario. Bueno, no nos quedemos con eso. Es que además hay un proceso de aprendizaje, de aproximación a los temas de género, de mujer, de igualdad y de feminismo, que no deja de tener su mérito y que nos conduce a un sindicato que ahora se autodefine a sí mismo como feminista. Tengamos en cuenta que los asturianos, junto con los vascos y algunos más, en alguno de los primeros congresos confederales, defendieron una moción de que la Secretaría de Igualdad o de Mujer fuera opcional y no obligada, porque os parecía, bueno, si vemos la falta, bien, y si no vemos la necesidad, pues ¿para qué? Y de hecho, aunque perdieron esa votación, no tenían Secretaría de Igualdad y no la tuvieron hasta entrados los años 90, ¿no? Es decir, que dijera lo que dijera el Congreso del Sindicato, no veían la necesidad. Bueno, pues ahora no solo que ven la necesidad, sino que el sindicato entró en debates que claramente están en la pomada de lo que es el debate del movimiento feminista, y entró con voz propia y con derecho propio, no como intrusos, ni como floreros, ni como parte... Como por otra parte, eso permite conciliar la clase con el género, que son las dos grandes fuentes de desigualdad, no las únicas, pero desde luego dos de las fuentes fundamentales de desigualdad, pues eso permite dar una lectura al movimiento sindical de tinte feminista y una lectura feminista al movimiento feminista, una lectura de clase, digo, o sindical al movimiento feminista en Asturias, que a mí particularmente me resulta particularmente interesante, ¿no? Si analizáis lo que fue el 8 de marzo en los últimos años en Asturias, nunca habíamos hecho la manifestación central del 8 de marzo fuera de Gijón o de Oviedo, y de repente este año volvió a Gijón, pero el año pasado fue en Langreo y el anterior en Mieres. Nunca se había hecho en Les Cuenques. Y además se hizo apelando al imaginario del movimiento obrero y resignificándolo en términos feministas, con un eslogan de solidaridad minera que se convierte en un eslogan feminista cuando se pone delante el compañera dame tira, o con el a golpe de tacón recordando a Anita Sirgo en su Langreo natal. Bueno, eso tiene bastante que ver con cómo el sindicato fue capaz de reinventarse. La otra reinvención, claro, los mineros ya no existen como colectivo en activo, los metalúrgicos son muchos menos, el sindicato estaría reducido a la mínima expresión si no hubiera sido capaz de reorganizarse en Asturias y en muchos otros sitios sobre el sector público, sobre los servicios públicos, sobre sectores muy feminizados en algunos casos, y también de haber intervenido en conflictos y en reivindicaciones en sectores muy precarizados, porque los servicios públicos en buena medida tratan de empleados públicos o de gente que se relaciona con las administraciones públicas y que más o menos tienen sus derechos sindicales protegidos. Pero los conflictos de la limpieza y los conflictos de los supermercados y los conflictos de la ayuda a domicilio y otros cuantos sectores feminizados más no tienen amparo ninguno. Es decir, eso ya es la jungla. Y el sindicato está ahí. Y está ahí defendiendo en condiciones muy difíciles derechos de la clase trabajadora y derechos particularmente de sectores feminizados. Entonces, esa y otra de las realidades. Por otra parte, el que el sindicato haya sido capaz de reinventarse y de reconstruirse sobre el sector público y sobre los servicios públicos lo sitúa en un sitio que es absolutamente estratégico para la sociedad que queramos construir, porque sin servicios públicos vamos a construir una sociedad mucho peor. Y la defensa de los servicios públicos, la defensa del empleo público y de los servicios a la ciudadanía
un frente de lucha absolutamente estratégico en el que el sindicalismo de clase tiene que tener mucho que decir. Y subrayo otra vez lo del sindicalismo de clase, y casi acabo con esto, porque probablemente en los tiempos que corren es más fácil hacer sindicalismo que no sea de clase. Conseguir en un sector que tiene cierto poder reivindicativo, cierto poder de movilización, que tiene nuclearse en torno a un grupo con capacidad de negociación y hacer huelgas muy radicales a veces en la forma, pero que no quieren saber nada más que hay de lo mío. Mi subida, mis mejoras, mi contrato, mi salario, mi convenio, lo que sea. Muy respetable. Pero el sindicalismo de clase tiene la necesidad de mirar alrededor y de ver cuáles son las repercusiones sociales, las consecuencias que eso tiene y cómo se inserta eso en un marco más amplio de intereses y de derechos y de libertades. Y eso solo lo puede hacer quien tenga la perspectiva de clase y el sindicalismo de clase en el horizonte. Lo otro es relativamente más fácil. Y en algunos sectores podemos ver cómo se puede ser muy eficaz, reivindicando solo de lo mío y siendo muy radical en lo mío. Ser un sindicato de clase y mucho más que eso, ¿no? Por lo demás, y termino con esto ya, porque creo que Héctor va a hablar de una serie de temas, de cosas suyas, sí. Creo que la otra virtud que puede tener el libro es que llegamos a 2025. Y os invito a que busquéis qué hay escrito sobre el sindicalismo no asturiano, sino en España, hay sobre el sindicalismo de clase en general y quizá en buena medida en el mundo en el siglo XXI. A ver cuánto encontráis, ¿no? Y qué hay que se aproxima al presente. Eso nos forzó, de hecho, a descubrir una realidad nueva o a profundizar en esa realidad nueva de qué clase de sindicato y en qué condiciones se está produciendo el sindicalismo ahora. Parece muy poco aquel sindicalismo de las barricadas del Naval y las huelgas generales a escala local o regional, o incluso al sindicalismo que a escala nacional era capaz de parar el país en el 14 de diciembre del 88 y de desafiar al gobierno y de doblar el brazo al gobierno. Las condiciones desde ese punto de vista son más difíciles y nos obligó a apreciar esa evolución y a abrir sendas que están muy poco transitadas o nada. De algunas cosas sobre las que escribimos no habíamos leído nada y creo que no es por defecto nuestro, sino porque sencillamente no hay apenas nada escrito, nada desde el ámbito de la academia, de la historia, de la sociología, del análisis social. Yo ya, están haciéndome gestos, pero yo ya acabé. Paso la palabra a Héctor. Bueno, yo voy a hablar de algo también. Varios de los temas que tenía aquí apuntados ya me los medio pisó Rubén, pero bueno, volveré sobre ellos no sé de qué manera. Vamos a ver, yo quería poner el foco en 3 o 4 cuestiones que tengo aquí apuntadas. La primera, con respecto a los 30 años que han pasado del primer libro de Comisiones Obreras a esta revisión. 30 años parece que no son nada, pero yo antes de venir para aquí me apunté unas cuantas cosas que pasaron en estos 30 años y sobre las que habitualmente a lo mejor no nos paramos a pensar o no nos paramos a pensar lo suficiente cómo pasó el tiempo en los últimos 30 años. Por ejemplo, ¿cómo cambió Asturias en los últimos 30 años? Hace 30 años, en estos terrenos, había un astillero que funcionaba y hacía barcos y no se podían vender libros, que es a lo que nos dedicamos ahora aquí. Hace 30 años había minas, hoy ya no las hay. Hace 30 años existía todavía, estaba en proceso de privatización, una empresa pública que se llamaba Ensidesa. Hace 30 años, que habrá gente por aquí todavía que se refiere a ArcelorMittal como Ensidesa. Bueno, pues hace ya 30 años, o prácticamente 30 años, que cambió el nombre y que se convirtió en una siderurgia privada. Hace 30 años estaba en su momento más álgido la lucha de los trabajadores de Duro Felguera, que ya queda muy lejos. Hay, por cierto, un libro editado a finales del año pasado por Hoja Velata, que se va a presentar aquí, no lo sabía, y que le recomiendo a todo el mundo su adquisición y su lectura. ¿Qué más pasó durante todo este tiempo? Bueno, pues pasaron cosas como la guerra de Irak,
donde Comisiones Obreras tuvo una actitud muy proactiva en la lucha contra la guerra. De hecho, aquí en Asturias hubo muchas tensiones con la Confederación, porque en contra del criterio de la Confederación Estatal, Comisiones Obreras de Asturias convocó una huelga general, y eso provocó unas fricciones grandísimas, que hubo quien incluso se planteó si no había que desfebrar a los asturianos por actuar en contra de un acuerdo estatal, por ejemplo. Hace 30 años en este tiempo estaba la lucha contra la insumisión, a la que también Comisiones le prestó su apoyo. Y luego en todo este tiempo pasaron cosas como la lucha contra los recortes, contra la troika, la lucha contra la crisis del 2008 al 2015, algo que parece que fue antes de ayer, pero que ya han pasado más de 15 años del inicio de esa crisis, y de la cual, por cierto, yo, escribiendo el libro, me di cuenta, no sé si le pasará a alguien de aquí cuando lo lea o cuando yo comente esto, de que quizá tenemos la sensación, o yo tenía la sensación, de que era una lucha, había sido una lucha aquella de los años 2009, 2010, 2011, 2012, mucho menos dura a nivel sindical de lo que fue. Es decir, siempre tienes presente las huelgas generales de 2010 y de 2012, o la huelga de funcionarios, pero cuando te pones a mirar y a buscar en la documentación la cantidad de movilizaciones sindicales que se hicieron entre los años 2009 y 2013, a mí me resultó sencillamente alucinante, y me cambió bastante la percepción personal que yo tenía sobre aquella época, que bueno, la tenías como una época dura, pero me parece todavía una época más dura y más a reivindicar quizá de lo que se haya hecho en este tiempo. Creo que es algo que deberíamos de pararnos a pensar y a utilizar, algo que merece la pena reivindicar. Y luego, por ejemplo, en estos últimos 30 años, en Comisiones Obreras de Asturias sucedieron cosas como en Comisiones Obreras de España, el sector crítico, que cuando se acabó el libro anterior pues estaba en pañales, o lo que se conoció posteriormente aquí en Asturias como los críticos B, ya entrados el siglo XXI, o una cosa que entronca con el tema de la guerra de Irak, que es la Secretaría General de Antonio Fidalgo. Antonio Fidalgo no, José María Fidalgo, de José María Fidalgo. Es decir, hay un montón de cosas que había que contar y de las que no hay apenas nada escrito. Más allá del libro de Duro Felguera, textos de cabecera que hayamos podido utilizar, los que publicó hace 3 o 4 años Gonzalo Vigelmi sobre el sindicalismo en España en Transición y Democracia, en sus dos versiones, en la larga y en la corta. No hay nada más. Y nos parecía de justicia dedicarle esfuerzos a esta cuestión. En el libro tratamos de hacer también otra cosa. Hacemos historias sobre una organización, no es la primera vez que la hacemos, persistimos en el vicio de hacer historias sobre organizaciones sindicales, pero en contra de lo que puede parecer, porque tenemos varios libros publicados sobre eso, la historia de las organizaciones sindicales en sí, a nosotros tres, a nosotros dos en este caso, digamos que nos aburre un poco, es decir, no colma nuestras expectativas. Tratamos, yo creo que con moderado éxito, de utilizar las historias de las organizaciones sindicales para explicar en conjunto la historia y la trayectoria del movimiento obrero y en su conjunto la historia y la trayectoria de la clase trabajadora. Para nosotros no se entiende el hablar en este caso, de comisiones obreras si no comparamos con otras alternativas sindicales y si no comparamos con la clase trabajadora en su conjunto. Y le dedicamos, algunos esfuerzos a explicar qué es lo que está pasando en la sociedad asturiana en los años 60, 70, 80, 90 y en el siglo XXI, y por qué el sindicato Comisiones Obreras o el movimiento obrero dan una serie de respuestas, toman una serie de actitudes y hacen una serie de cosas y viven una serie de experiencias, ¿vale? Porque ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni la Corriente Sindical de Izquierdas, ni la CNT son el centro del mundo. Aunque muchas veces, cuando uno está escribiendo sobre una organización o militando en ella, piensa que sí. Pues no. Generalmente, y por fortuna, la clase trabajadora es algo bastante más amplio y más complejo, y hay que entender muchas cosas de la clase trabajadora para entender muchas o algunas cosas de las que pasa, por ejemplo, en las organizaciones sindicales, ¿vale? Bien. La clase trabajadora de hace 60 años, de hace 30 años, y la de ahora es una clase trabajadora muy diferente.
El tejido productivo es un tejido muy diferente, las relaciones de clase son relaciones muy diferentes. Entonces, hemos intentado reflejar eso en el libro de dos maneras. La primera, buceando un poco en cómo era aquello que no era el metal y la minería a partir de los años 70 sobre todo, porque claro, cuando hablaba antes Rubén de que las comisiones obreras hacia los años 90 es principalmente metal y minería, pero es que en los años 60, incluso en los años 70, es práctica y exclusivamente metal y minería. Ya no necesitas metal, minería y pensionistas. No necesitas buscar mucho más. Siempre hay algo más, pero no necesitas buscarlo. Tienes el 99% del sindicato. Sin embargo, ahora no. Entonces hemos dedicado un esfuerzo a hablar, a dedicar espacio al comercio, a la evolución de las relaciones laborales en el comercio, a la evolución de la implantación del movimiento obrero y de comisiones obreras en el comercio, en empresas como Carrefour, en los supermercados, en la plataforma de ayuda a domicilio, en la limpieza. Por ejemplo, rescatamos una huelga, que la rescatamos nosotros porque era una huelga que no sé si habrá alguien aquí que haya participado, la huelga de limpieza de 1990, que era una huelga que era totalmente desconocida. Y cuando digo que era una huelga que era totalmente desconocida, es que esta es una huelga que se desarrolla durante casi un mes en la primavera de 1990, y los números del sindicato, la publicación de Comisiones Obreras de Asturias, relativos a la primavera de 1990, no tuvieron a bien dedicarle una sola línea a una huelga indefinida de casi un mes en la que se arrancaron farolas, se cortaron barricadas, se ocupó el puerto del Musel, se ocupó el aeropuerto de Asturias, se produjeron encierros en el Ayuntamiento de Mieres, movilizaciones legales e ilegales, una detención, etcétera, etcétera. Y eso no mereció una sola línea en ese momento, ¿no? Y rescatamos ese tipo de huelgas sobre las que, bueno, a mí me dejaron fascinado. Yo creo que hay cosas que merecen un documental. Claro, hay que tener en cuenta que en 1990, por ejemplo, que lo comentaba antes Rubén, yo me apunté los datos antes de venir, el 65% de la afiliación a comisiones obreras de Asturias, el 65% era del metal y de la minería, un 35% el resto de sectores. Y calculamos, esto es un cálculo hecho por encima, pero creemos que no estamos nada desencaminados, que en torno a 1990 entre el 85 y el 90% de la afiliación a comisiones obreras de Asturias era masculina. Y hablamos de comisiones obreras de Asturias porque, aunque en el conjunto de la Confederación los datos van en esta línea, son desde luego muy inferiores. O sea, es algo mucho más masculinizado y algo mucho más relacionado con el metal y con la minería que en otros lugares. Bien, hoy día el 42% de la afiliación de comisiones obreras está conformada por mujeres, pero el dato tiene trampa, porque la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias solo tiene un 7% de mujeres. Entonces, si quitamos y extraemos los datos de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, nos encontramos con que desde 2014 la afiliación a comisiones obreras de Asturias es principalmente femenina. En 2024 el 58%. Hay federaciones como Sanidad que tienen hasta un 80% de afiliación femenina. Algunos de los datos que se cambiaron. Y esto lo quiero utilizar para coger una reflexión que se planteó ayer en la mesa redonda en relación con Anita, ¿no? Se hablaba ayer del sindicalismo como cosa de hombres, ¿no? Se hablaba de que es la hora de que las mujeres reclamen su espacio. Y a mí ese tipo de reflexiones, y ya me jode el doble lo que voy a decir porque lo digo como paisano, pero me resultan un poco ofensivas en términos generales por dos cuestiones. La primera es porque, aunque efectivamente, históricamente, el sindicalismo ha sido una cosa eminentemente de hombres, con este tipo de reflexiones casi parece que echamos tierra por encima por un montón, porque existen un montón de experiencias sindicales femeninas de mujeres muy importantes. Pues aquí en la tabacalera, en la tabacalera, en el textil catalán, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, porque a veces parece que situamos a las mujeres como un sujeto pasivo dentro de la historia que no se sabe muy bien en qué momento y en qué lugar empezó a ser un sujeto activo. Y eso no es cierto.
Y sobre todo porque en un momento en el que la afiliación sindical es eminentemente femenina, yo creo que llega el momento de romper un poco con esa dinámica de que las mujeres somos minoría. No, las mujeres somos mayoría y somos la realidad. Lo femenino es la realidad del movimiento obrero. Es decir, el movimiento obrero o comisiones obreras de Asturias se escribe en femenino, la lucha de clases se escribe en femenino ahora. Por ejemplo, algunos de los conflictos más interesantes y más importantes que se han desarrollado aquí en los últimos 5 o 6 años son el de Alimerca, por supuesto. Algo que hace 10 años nadie se hubiera imaginado en Alimerca no, perdón, que siempre me confundo y luego me corrigen. El de minoristas de alimentación, Alimerca, supermercados, ¿vale? Eso hace 10 años era impensable. Y fueron capaces de amenazar 2 veces con una huelga y de convocar una huelga. Y a mí eso me resulta muy revelador de los cambios que se han producido en el movimiento obrero. Movilizaciones como las del ERA, movilizaciones como las de limpieza, que no se quedaron solo en 1990. Podríamos hablar de movilizaciones como las de educación, que también es un sector feminizado. O movilizaciones como las del Servicio de Ayuda a Domicilio en el año 22, que se pasaron más de un mes en huelga indefinida. Hago este salpicón de conflictos en los que además Comisiones Obreras participa con diferente intensidad. Sí, no te preocupes, acabo en media hora. No, voy acabando. En los que Comisiones Obreras participa con diferente intensidad, con diferente protagonismo, con diferentes grados de éxito, etcétera, etcétera. Pero todo esto es lo que el movimiento obrero asturiano está peleando en los últimos años, ¿vale? Luego, también establecemos una evolución sobre las discusiones internas de Comisiones Obreras. Una evolución en la que se ven los debates de los años 70, que son debates ideológicos y de principios, los debates de los años 90, que son debates estratégicos, y los debates de los últimos 10 años, que no sabemos de qué son. Ojo, esto le pasa a Comisiones Obreras, pero no le pasa solo a Comisiones Obreras, es decir, que no pensemos que esto es exclusivo de Comisiones Obreras, esto le pasa a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y luego planteamos también, y voy acabando, esta es la última idea, planteamos un libro que fuera un tanto amable. ¿Qué significa que el libro fuera un tanto amable? Que podíamos poner el acento sobre muchas cuestiones y decidimos ponerlo en aquellas que nos parecían que ayudaban a construir, pues por un lado, organización y por otro lado, identidad y conciencia de clase que sirviera para que cualquier delegado sindical o delegada sindical de Comisiones Obreras lo leyera y le dieran ganas de seguir militando en el sindicato y no marchar para casa. Entonces decidimos, digamos, poner el foco en algunas cosas y no ponerlo en otras. Eso no significa que no hayamos puesto sobre la mesa o sobre el texto algunos de las circunstancias, problemas, digamos, los retos que tiene Comisiones Obreras por delante, al igual que tienen otros sindicatos, ¿vale? La primera, el que se constata un avance importantísimo del sindicalismo profesional en los últimos 15 años. No a costa de Comisiones Obreras, a costa de UGT. Pero Comisiones Obreras no avanza, simplemente se mantiene estable. Esa es una cuestión que planteamos en el libro. Otra, constatamos que existen muchas menos secciones sindicales con vida de sección sindical. Mucho menos debate en las secciones sindicales y mucha menos participación en las secciones sindicales, lo que, en buena lógica, empobrece el debate en el resto del sindicato, dificulta en ciertos momentos la participación dentro del sindicato. Constatamos también que hay una mayor dificultad para la movilización. En contraposición con los años 60, 70 y 80, es más difícil movilizar a la gente. Pero ojo, esto no es solo que sea más difícil movilizar a la gente, sino que a Comisiones Obreras en muchos lugares le cuesta más tomar la decisión de movilizar y de movilizarse, ¿vale? Es muy cómodo a veces decir, es que las trabajadoras o es que los trabajadores no quieren, y eso muchas veces es cierto, pero da la casualidad que en aquellos sitios y sectores en los que Comisiones Obreras es una fuerza minoritaria, como por ejemplo en buena parte de lo que sería el comercio general, pienso en tiendas, en cadenas como Primark o como H&M, donde hay Fasga, Fetico, Valorian, son los que se llevan el gato al agua, pues en los sitios donde Comisiones Obreras es minoritaria, sí recurre con mayor facilidad a la movilización, en sectores en los que cuesta mucho movilizarse. Y eso son cosas que creemos
que hay que dedicarle un tiempo para pensar en ellas. Y no sé si me pasé demasiado, pero bueno, como me llamaron la atención voy a cortar. Buenas tardes. Yo no he escrito, no formo parte no soy de los autores o autoras del libro, pertenezco, ya lo dijo Úrsula al presentarme, que soy del sector de enseñanza, soy maestra jubilada. Y como ya en el primer libro no nos habían hecho mucho caso al sector de enseñanza, pues ya nosotros escribimos todo un libro que se titula Educación y Sindicalismo de Clase, pero se terminó nos quedamos en el 2013, está sin actualizar. Hay una cosa que menciona Rubén, y es que ser un sindicato de clase significa no solo pedir mejoras salariales. Efectivamente, si perteneces al sector público, es algo más. Y si algo ha caracterizado al sindicato de enseñanza desde sus orígenes, en los años 70, es la defensa de la educación pública. Siempre se ha pedido mejoras laborales, por supuesto, pero al lado iba siempre una educación pública de calidad para toda la población, igualitaria y ahora, como se dice, inclusiva. Todavía la última huelga de comisiones de enseñanza aquí en Asturias llevaba esas condiciones, y se ha firmado un documento en el que no solo se recoge mejora de las condiciones salariales, sino también Asturias Educa, un documento en el que se pide más profesorado, precisamente de especialidades en las que se necesita para ayudar a que se consigan condiciones igualitarias para todas y todos. En la lucha por la escuela pública, voy a hacer un repaso breve, no al periodo exactamente de ellos de los 90, sino cuando conseguimos poner la balanza en desequilibrio a favor de la pública, fue con la ley de EGB. Yo fui profesora de EGB y probablemente este chico no, pero los demás sí hayan sido alumnos de EGB. Entonces, la EGB significó, publicada en 1970, que era la primera vez que se iba a escolarizar de manera obligatoria a toda la población desde los 6 hasta los 14 años. En los años 70, ¿qué había hecho el franquismo? El franquismo tenía un desprecio total y absoluto por la educación, en primer lugar. Ya sabéis lo que pasó con los maestros y maestras de la República. Y entregó la educación literalmente a la Iglesia Católica, básicamente. La educación estaba en manos de la Iglesia Católica y solo había escuelas nacionales, decían, en zona rural. Era totalmente residual. Había 2 redes, pero la red nacional, que no se llamaba pública, era residual y no servía para nada. ¿Por qué digo que no servía para nada? Porque había 2 itinerarios educativos en aquel momento. En la Escuela Nacional podías estar hasta los 14 años, pero bueno, si querías, porque el título que te daban de certificado escolar no valía para nada. ¿Dónde se obtenía un título para seguir circulando por el sistema educativo? Pues se tenía un título estudiando bachiller, que empezaba a los 10 años. O sea que de 10 a 14 años, aunque estuvieras en la escuela, pues bueno, tendrías que meterte en el bachiller. Había poquísimos centros de institutos, muchas personas tenían que estudiar en academias y presentarse libres, por lo que, como os digo, la situación de la enseñanza que ellos llamaban las escuelas nacionales y universidades, es que si se mirase el número de universidades, hasta los años 60 no empezaron a crear universidades, era, vamos, muy minoritario. Entonces es ahí donde se convoca la ley del 70,
se ve obligado el régimen franquista porque está recibiendo ayuda de la OCDE, que la recibe hasta 1978, imaginaros cómo estaba el país. Entonces, obliga a determinados compromisos y, como tiene que escolarizar, opta porque los va a llamar profesores, pero son los maestros de primaria que los convierten, pim pam pum, toma ya, los que eran de primaria pasan a ser de EGB. Sí que mejora el plan de formación a continuación, pero los de primaria los convirtió en profesores de EGB. ¿Por qué? Porque eran más baratos. Simple y llanamente, pagar a un profesor de medias es más caro que pagar a un profesor de primaria. Pero inmediatamente se encontró con una huelga. Además, hasta los del Servicio Español de Magisterio, que era el SEN, era el sindicato vertical, bueno, se opuso ahí al sistema y, en fin, empezamos una huelga ya en los años 70 que va durando 72, 73 tiene mucha fuerza, en el 78 también, y conseguimos el complemento de educación exclusiva que nos duplicó el salario, así tal cual. Entonces, bueno, le seguía saliendo más barato, pero no en la misma cantidad que ellos tenían previsto. Y ahí, en ese momento, porque ya también se había dado en los años, bueno, las movilizaciones estudiantiles en los años 69-70 en las universidades fueron muy fuertes, y también se va recuperando, bueno, los movimientos de renovación pedagógica. En el 68 ya la escuela de Estiu en Barcelona, a través de la Asociación Rosa Sensar, inicia jornadas pedagógicas, y el movimiento Freinet, un maestro comunista francés, se reinicia, porque venía de la República, se reinicia en el 69 y se empieza a ver gente nueva que concibe la escuela, quiere huir de la escuela disciplinada, tradicional, de la Iglesia Católica, de rezar el rosario y de todas esas cosas, quiere romper con eso, y hay un colectivo, un gran colectivo, que apuesta por la escuela pública, y en la transición tenemos la suerte, vamos a decir, de que lo público, no solo en la escuela, sino que lo público empieza a valorarse y a tener interés. Por lo tanto, conseguimos, con una lucha a pie de centro, aquí hay un centro y este centro y es pequeño, pues hay que hacer otro. O nos ponemos en huelga, los de allí, el director del Martínez Blanco, que era un compañero, Carlos, y en Villa, los ratones están comiendo la plastilina de los de preescolar, pues cerramos, hasta que no haya otro colegio, no queremos saber nada. Y esa lucha se dio constantemente, aumentando el número de centros de educación pública. Y luchando, hicimos un plan desde comisiones para absorber la concertada, pero no nos dio resultado. La concertada se mantuvo porque siempre hacen alusión al concordato con la Santa Sede, y se mantuvo la concertada. La segunda vez que pensábamos que íbamos a disminuir los conciertos fue con la LOSE. Soy la justicia, lo siento, pero tienes que ir cortando. Yo estaría escuchando. Bueno, no vale, ya voy cortando. No, ya. ¿Veis cómo la educación? Luego, claro, la educación es un sistema. En el 90, con la LOCSE, volvimos otra vez pensando que, como se reducía, era primaria hasta los 12 y la secundaria porque se la iban a dar a los conciertos y tal, pero tampoco. Hoy los datos continúan siendo favorables a la escuela pública, pero el 65% de los centros son centros públicos y el 34,1% son concertados o privados, y de esos que están concertados, 3 de cada 4 son católicos, para que os hagáis una idea todavía del peso que tiene. Y actualmente en Asturias hay una plataforma en defensa de la universidad pública, porque están llegando, a mí me dejaste menos tiempo que estos chicos, están llegando a la universidad, quieren hacer universidades públicas,
Y actualmente la lucha, uno de los aspectos de la lucha que mantienen los compañeros nuestros de comisiones es a favor de, hay una plataforma en defensa de la universidad pública. Y otra cosa que voy a decir, me da igual que, a no ser que me quites el micrófono, la educación es un aspecto básico de nuestro futuro laboral y de la ciudadanía. Y de la ciudadanía y de la formación de la ciudadanía que queramos. A veces nos quieren hacer desistir o hacer creer que los títulos no son necesarios. Tener un título no te garantiza nada, pero si no lo tienes se te cierran todas las puertas. No dejéis que nos engañen, y vale, lo dejo. Ana, de verdad que no hay nada personal. Los chicos hablaron más que tú porque vienen a hablar de su libro. Bueno, nada, yo ya ahí paso la palabra a Unai. Bueno, pues buenas noches ya a todas y todos, y de forma breve para tratar de ceñirnos un poco al horario, porque me consta que la Semana Negra llevan esto con bastante rigor, ¿no? Yo lo primero... celebrar un poco la verdad que se ha dicho casi todo, ¿no?, en la presentación del libro. Yo reconozco que no lo he podido leer con cierta profundidad. Lo he leído, lo he mirado, digamos, de forma cruzada, porque lo he recibido estos últimos días y he estado ahí entre horas mirándolo. Pero me ha llamado la atención y me parece relevante algunas de las cosas que ya se han adelantado. Y es que el libro creo que tiene un gran valor en el sentido que vincula épocas y momentos de los que se ha escrito y se ha hecho bastante análisis histórico, digamos, en los momentos épicos del sindicato y en el papel que el sindicato hizo en el marco de la lucha contra la dictadura, ¿no?, y en la configuración del sistema democrático. Pero como aquí se adelantaba, yo creo que no hay excesivo trabajo en términos históricos de lo que luego ha sido el papel del sindicalismo en España en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Y yo me atrevería a decir, antes planteaba una pregunta retórica muy bien tirada a Rubén, que decía: ¿qué hay escrito en términos históricos del sindicalismo español en el siglo XXI, ¿no? Yo me atrevería a decir que este es un reto que tenemos por delante. Incluso, por ejemplo, respecto a los últimos 5 años. Es muy importante intentar dar una línea de continuidad y una explicación a elementos de acción sindical que, ya digo, ya no están situados en la vieja épica del sindicato, pero que yo creo que han sido muy relevantes para poner en valor algo ligado también a lo que decía Héctor. No se trata solo de hablar del sindicato, sino hablar del sindicato, de la clase trabajadora y, si se me apura, del país, ¿no?, donde muchos de los planteamientos que han visto la luz en este último tiempo, de forma parcial si se quiere, pero han visto la luz, han cambiado notablemente cómo se abordaba una crisis en España, como las sufridas en estos últimos 5 años, ¿no? Y esto, que creo que en nuestros espacios de discusión sindical está más o menos asentado, pero no tiene, por decirlo de alguna manera, una literatura externa hecha. No hay un trabajo sistemático en ese terreno, ¿no? Y a mí me parece muy relevante poner todas estas cosas en valor. Yo también creo que hay un desconocimiento muy importante de lo que supone el sindicalismo y el modelo sindical y de relaciones laborales en España. Yo creo que hacéis alguna aproximación bien interesante, que lo habéis centrado mucho, incluso aquí en la presentación, en todo lo que tiene que ver con el género, con la incorporación de las mujeres a la afiliación y a la acción sindical, y con algo que en Asturias es muy patente, que en otros territorios se da en una menor dimensión, ¿no? Es un territorio, una comunidad autónoma con una presencia industrial potentísima y, por tanto, con una afiliación muy mayoritariamente masculina hasta hace unas décadas, y cómo eso, lógicamente, con el tiempo se va modificando, ¿no? Se va modificando porque el sindicato al final se parece muchísimo
a la sociedad que le rodea, a la clase trabajadora en la que tratamos de organizarnos y al tejido productivo que hay en cada momento en el país, ¿no? Pero hay un enorme desconocimiento sobre cuestiones muy básicas, sobre cómo funciona el modelo sindical en España. Por ejemplo, los datos que aportáis sobre afiliación. Yo tengo discusiones, claro, no con un paisano o con un señor o señora que te encuentras tomando una cerveza en la calle, que no tiene por qué tener más, con gente muy relevante de este país, que por ejemplo nunca se ha parado a pensar que el volumen de personas afiliadas a los sindicatos en España tiene mucho que ver con un modelo de representatividad, que es como podía haber sido otro, el de la representación unitaria, donde el trabajador y la trabajadora votan un proceso de elecciones sindicales y vive por un lado el comité de empresa, los delegados y delegadas, y por otro lado las secciones sindicales de haberlas, ¿no? Con elementos que aquí se han planteado también de muchísimo interés. Y esa representatividad irradia al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, y ligado también a un modelo de negociación colectiva de aplicación general, de efecto erga omnes ante la clase trabajadora. Es decir, en España hay todo un sistema de desincentivo a la afiliación, que yo creo que tiene elementos muy valiosos y muy positivos, en el sentido que tú generas derechos para toda la clase trabajadora, que esto en las pequeñas y medianas empresas es fundamental, pero que desincentiva la afiliación. Por tanto, comparar las tasas de afiliación de España con las de otros países, donde el vínculo de trabajador con el convenio colectivo pasa necesariamente por el sindicato, es mezclar churras con merinas, es comparar magnitudes que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Claro, hay un desconocimiento sobre esto en España, quizás porque nosotros no hayamos hecho la pedagogía suficiente, pero tengo yo la impresión de que tampoco hay una cultura de conocimiento, que tiene mucho que ver también con las cosas que se han escrito o se han dejado de escribir sobre cómo funciona el sindicato o el sindicalismo en España, ¿no? Planteáis otra reflexión que a mí también me ha generado mucho interés, es esto de la creciente corporativización de la representación, sobre todo en algunos sectores, ¿no? Y este también yo creo que es un elemento que nos tiene que hacer pensar. Ligado a lo que decía antes, hacer sindicalismo corporativo en España es jugar con muchísima ventaja respecto a lo que es hacer sindicalismo de clase. ¿Por qué? Porque el sindicalismo corporativo, yo creo que lo dejaba caer Rubén en su intervención, es capaz de generar en grandes unidades electorales, un hospital, un sistema público de enseñanza en una provincia, generar un montón de recursos sindicales. Es muy eficaz la acción sindical que puedas hacer en términos afiliativos y te desentiendes absolutamente del trabajo en la pequeña, en la mediana empresa o en la micropyme. Claro, un sindicato como el nuestro, que aspira de alguna manera a integrar lo que la empresa ha desintegrado, necesita canalizar buena parte de los recursos que genera en los marcos donde el sindicalismo es capaz de hacerse fuerte de manera autónoma, de manera endógena, por decirlo de alguna manera, hacia otros focos, las pequeñas tiendas, los pequeños bares, las pequeñas empresas, donde si tú quieres representar a la clase trabajadora y la quieres organizar, tienes que irrumpir desde fuera. Y esto requiere, entre otras cosas, recursos y un despliegue territorial del sindicato y una proximidad, ¿no? Claro, estas son reflexiones que en España no las maneja nadie, fuera de nuestros círculos estrictamente cercanos, ¿no? Y por último, también lo que decía, ¿no? Yo creo que es muy relevante que seamos capaces de establecer una línea de pensamiento que a veces puede ser historiográfico y otras veces creo que tiene también que ver con el ensayo en materia sindical, para poner en valor seguramente los déficits, ¿no? Pero también muchos de los elementos que se han conseguido, porque suponen un refuerzo ideológico, yo creo que de primera magnitud, o debieran suponerlo, ¿no? Si no hacemos esto, como haya un cambio de ciclo político en España, los resultados de algunas de las políticas laborales que se han hecho estos 5 últimos años, que podrán evaluarse como se quieran, pero que son significativamente distintos a los que se hicieron hace apenas 15, como planteaba Héctor, y con unos resultados diametralmente distintos. Luego cada uno podrá poner el foco donde quiera, pero políticas bien distintas han dado resultados también distintos.
Si esto no se le da un armazón narrativo y hay un cambio de ciclo y hay una modificación de las normas que hemos sido capaces de sacar adelante, pues seguramente habrá movilizaciones, seguramente habrá huelgas, pero como nos descuidemos, esto desaparece de la historia. Esto desaparece de la historia. Yo creo que es importante en ese terreno escribir sobre sindicalismo, escribir sobre relaciones laborales, investigar en algo que, en lo que he ojeado el libro, comparto lo que se decía, es una lectura bastante amable del libro. El libro se lee bien. No hace falta ser un enorme erudito sindical o de relaciones laborales para interpretar con cierto atino lo que habéis recopilado, ¿no? Yo, como digo, no puedo tampoco profundizar mucho más porque no he podido hacer una lectura extensiva y en profundidad del mismo. Sé que se centra, lógicamente, en las comisiones obreras de Asturias, que es una organización que tiene sus especificidades. Tiene sus especificidades porque seguramente es el territorio de España que de una forma más drástica y más dramática ha sufrido una mutación de su tejido productivo que ha roto incluso muchos de los vínculos comunitarios que existían, porque los procesos de desindustrialización o de desaparición de la minería han tenido efectos muy potentes en ese terreno de reconfiguración de una sociedad, ¿no? Y que también, bueno, pues emergió un poco la insuficiencia de las políticas de reindustrialización que se plantearon. Seguramente se protegió a la gente mucho mejor de lo que se fue capaz de articular inversiones alternativas y esa reindustrialización pendiente que nunca ha acabado de llegar a esta tierra, ¿no? Y seguramente pues es el territorio. Yo en Euskadi también vivimos procesos de reindustrialización, pero es verdad que la evolución posterior de la economía vasca ha sido distinta, ¿no? Por tanto, el libro tiene muchas especificidades, producto del papel histórico también que las comisiones obreras de Asturias han jugado en la historia del sindicato y de España, y me parece muy adecuado, ¿no? Partiendo de ese análisis histórico, poder concluir en reflexiones que llegan hasta nuestros días. El papel muy relevante que le dais a la feminización del sindicato, al entronque del sindicato con la reivindicación feminista. He podido leer algunas de los planteamientos, Úrsula y alguna gente más, sobre cómo abordó aquellos debates de las huelgas de los 8 de marzo. Hay mucho más ahí que se podría, me refiero fuera de Asturias, pero yo creo que es un planteamiento muy sugerente para extenderlo también a otros ámbitos del sindicato, porque insisto en esa idea. Yo creo que hay que escribir de sindicalismo, de relaciones laborales, no desde una perspectiva estrictamente interiorista, sino más bien eso, vinculándolo al mundo circundante, también para entender al sindicato. Y por último, está muy bien lo del mito fundacional, que yo creo que es evidente que forma parte de nuestra genética como sindicato, y se deja medio caer que en efecto la primera comisión obrera provincial que se constituyó fue la de Vizcaya, que a la sazón fue en mi barrio, fue en la iglesia de la Nerja, y fue al lado de mi casa familiar, ¿no? Pero bueno, eso para otro día. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Perdón por el tiempo. Tenéis el libro ahí en la esquina. Yo me voy a pelearme con Ana Mari. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.